The clock is ticking on the ACA subsidies set to expire at the end of this year. We're now set for a vote in January on an extension after 4 Republican lawmakers broke with Speaker Johnson and joined Democrats to force a vote. This as Republican leadership passed their own health care bill today that does not include an extension of the subsidy. La anticipación del receso en la Cámara de Representantes interrumpió el curso normal de una petición bipartidista y alteró visiblemente la dinámica institucional del Congreso. El 18 de diciembre de 2025, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, anunció la suspensión inmediata de los trabajos legislativos y el inicio de un receso anticipado, enviando a todos los miembros de la Cámara de vuelta a sus estados antes de la fecha prevista originalmente. La decisión se comunicó pocas horas después de que un grupo bipartidista de parlamentarios formalizara una petición de descargo, instrumento reglamentario que permite, mediante un número mínimo de firmas, forzar la votación de proyectos paralizados por la dirección, con el objetivo de garantizar la prórroga por 3 años de las subvenciones federales previstas en la Ley de Asistencia Asequible. El episodio rompió abruptamente con la dinámica legislativa de los últimos días y generó una fuerte repercusión entre congresistas, analistas políticos y expertos en derecho legislativo. La suspensión no fue acompañada de justificaciones reglamentarias detalladas, pero se produjo tras la confirmación de que la petición había obtenido 218 firmas, el número exacto necesario para obligar a la apreciación en pleno de la propuesta. El impacto del episodio no se limitó a la suspensión formal de los trabajos. Al interrumpir el proceso legislativo en el momento en que se consolidaba una mayoría alternativa, compuesta por todos los demócratas y 4 republicanos, la presidencia de la Cámara evitó que la propuesta fuera votada antes de la fecha de vencimiento de los subsidios prevista para el 31 de diciembre. La consecuencia práctica de la decisión es la interrupción temporal del acceso a una prestación que, según estimaciones independientes, afecta directamente a entre 22 y 24 millones de ciudadanos estadounidenses. Aunque la votación podría reanudarse tras el receso de fin de año, el intervalo entre la suspensión y la posible reanudación compromete la continuidad del programa, dejando a millones de personas en una situación de inseguridad en cuanto al mantenimiento de sus planes de salud. La decisión de Mike Johnson de activar el receso en ese preciso momento produjo un desplazamiento en el foco de la cobertura política, convirtiendo una disputa reglamentaria específica en un símbolo de crisis de autoridad dentro de la mayoría republicana. Las reacciones inmediatas al anuncio provinieron de diferentes sectores del espectro político. Los parlamentarios demócratas interpretaron la decisión como un intento explícito de impedir que la petición de descargo cumpliera su ritual reglamentario y así evitar la pérdida de los subsidios a fin de mes. Por su parte, los 4 republicanos que firmaron la petición junto con la oposición permanecieron en silencio durante las primeras horas, pero fuentes vinculadas al bloque indicaron que la adhesión fue el resultado de negociaciones frustradas con la dirección que se negaba a considerar cualquier propuesta de ampliación de las prestaciones. Al mismo tiempo, los medios especializados comenzaron a destacar la relevancia institucional del episodio, llamando la atención sobre el hecho de que se trata de la tercera petición de destitución exitosa en el lapso de pocas semanas, una frecuencia inusual, lo que indica un uso creciente del mecanismo como forma de eludir bloqueos deliberativos y reafirmar la posibilidad de articulación mayoritaria fuera de los canales tradicionales de poder. El discurso público de Mike Johnson, pronunciado instantes después del anuncio del receso, contribuyó a ampliar el alcance del episodio. Intentando minimizar la percepción de descontrol,
el presidente de la Cámara afirmó que la situación estaba bajo control y atribuyó la decisión al estrecho margen de mayoría con el que operan los republicanos en la actual legislatura. Según sus palabras, los momentos de división exigen medidas excepcionales y la suspensión se justificaría por la necesidad de una reorganización estratégica. La justificación, sin embargo, no convenció a una parte significativa de la prensa especializada, ni siquiera a algunos miembros de la bancada republicana. Las noticias publicadas en las horas siguientes informaron de tensiones internas, reuniones de emergencia y declaraciones de insatisfacción por parte de diputados que no fueron consultados sobre el adelanto del receso. La ausencia de deliberación colectiva antes de la decisión reforzó la percepción de aislamiento de la presidencia de la Cámara e intensificó el debate sobre los límites del poder discrecional del cargo en momentos de estancamiento interno. En el centro de la controversia se encuentra la creciente percepción de que el episodio simboliza una pérdida de control institucional por parte de los líderes de la mayoría. En lugar de arbitrar las divergencias internas mediante la negociación, la decisión de cerrar los trabajos se interpretó como un intento de evitar el enfrentamiento directo con una mayoría emergente, aunque circunstancial, capaz de imponer una agenda distinta a la propuesta oficialmente por la dirección. En contextos de estabilidad, este tipo de maniobra podría interpretarse como una estrategia puntual. Sin embargo, cuando se repite de forma consecutiva y se utiliza para bloquear votaciones de impacto social inmediato, el gesto adquiere otra connotación, la de obstrucción de la deliberación legítima, incluso cuando se lleva a cabo por medios reglamentarios regulares. La suspensión de los trabajos en pleno desarrollo de la petición de descargo convirtió el procedimiento técnico en un campo simbólico de disputa, exponiendo las fragilidades de un sistema legislativo que depende, en gran medida, de la legitimidad de su propia autoridad. En este sentido, el receso anticipado funcionó no solo como un instrumento de contención, sino como un reconocimiento tácito de las limitaciones del liderazgo actual para contener las disidencias internas en cuestiones de alta sensibilidad pública. La Ley de Cuidado de Salud Asequible, aunque es objeto de críticas recurrentes por parte de los sectores conservadores, sigue siendo una de las políticas públicas con mayor impacto directo en la vida cotidiana de la población de bajos y medianos ingresos. La perspectiva de la suspensión de los subsidios, aunque sea temporal, tiene efectos sociales inmediatos y afecta no solo a los beneficiarios directos, sino también al sistema de salud en su conjunto. La negativa a debatir alternativas viables a la prórroga de las prestaciones, junto con la retirada del tema del orden del día en el momento en que estaba ganando impulso, refuerza la percepción de que la dirección de la Cámara ha optado por preservar su autoridad formal a costa de interrumpir el proceso deliberativo sobre uno de los temas más relevantes de finales de 2025. Si valora los análisis que contextualizan los hechos con claridad y siguen la evolución institucional de los acontecimientos en Washington, considere la posibilidad de suscribirse al canal. Es una forma sencilla de seguirnos en esta cobertura continua, con responsabilidad y precisión. A partir de ese momento, la atención de los parlamentarios, analistas y observadores institucionales se desplazó del gesto inmediato de suspender las actividades legislativas al contexto más amplio en el que se inscribe la maniobra de Mike Johnson. El uso de la petición de descargo, un mecanismo reglamentario previsto para eludir los bloqueos de la dirección y forzar la votación de proyectos paralizados, no es nuevo en el Congreso, pero su reciente activación revela un patrón que se ha repetido con mayor frecuencia en los últimos meses. En un intervalo de pocas semanas, diferentes grupos parlamentarios recurrieron a este instrumento para desbloquear propuestas que, por motivos políticos o estratégicos, habían sido bloqueadas o ignoradas por la presidencia de la Cámara.
La petición relacionada con los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible fue el tercer intento exitoso en poco tiempo, tras iniciativas que buscaban revertir medidas restrictivas relacionadas con los convenios colectivos en el sector público federal y la divulgación de archivos sensibles vinculados al caso Epstein. Esta sucesión de episodios indica no solo un vaciamiento de la autoridad central del liderazgo republicano, sino también la emergencia de nuevos acuerdos provisionales de mayoría, construidos a partir de la convergencia entre disidencias internas y bloques oposicionistas cohesionados. Es en este contexto donde la actuación de los llamados republicanos moderados cobra relevancia. Aunque a menudo se les asocia con estrategias de contención o mediación dentro del propio partido, algunos de estos parlamentarios han demostrado en episodios recientes una creciente disposición a romper con la orientación mayoritaria cuando se enfrentan al riesgo de desgaste electoral en sus respectivos distritos. El caso del diputado Mike Lawler, por ejemplo, ilustra este movimiento. En representación de una región con una fuerte presencia de votantes dependientes de los subsidios federales de salud, Lawler expresó públicamente su frustración por la negativa de los líderes a plantear alternativas viables. Según informes de la prensa, su reacción durante una reunión interna estuvo marcada por la tensión y la indignación, hasta el punto de que se pudo escuchar fuera de la sala. Otros nombres, como Brian Fitzpatrick y Don Bacon, también comenzaron a manifestar su malestar por el uso recurrente de estrategias de obstrucción por parte de los líderes, especialmente cuando esto compromete políticas públicas sensibles para sectores significativos del electorado. La adhesión de 4 republicanos a la petición de destitución liderada por los demócratas no fue, por lo tanto, un acto aislado, sino el resultado de una presión creciente sobre los representantes que comenzaron a identificar un alto costo político en el mantenimiento de una línea partidaria rígida. Esta convergencia ayuda a entender por qué la maniobra de Mike Johnson se interpretó como algo más que una respuesta puntual a una disputa temática. Al optar por la suspensión de las actividades en lugar de enfrentarse a una votación inminente con riesgo de derrota, el presidente de la Cámara evitó la exposición pública de una fisura en su base, pero lo hizo a costa de agravar aún más el ambiente interno. Para algunos observadores, la decisión revela un impasse estructural. La mayoría republicana, aunque numéricamente existente, no se muestra funcional ante cuestiones en las que la cohesión partidaria se ve debilitada por intereses locales y presiones electorales. En este escenario, el liderazgo se convierte en rehén de una mayoría inestable que exige una negociación constante y que reacciona con resistencia cuando sus demandas no son atendidas. El uso de medidas excepcionales, como el receso anticipado, pone de manifiesto la dificultad para alcanzar un consenso mínimo, incluso en temas de gran sensibilidad social, como el acceso a la salud. Además, el episodio reavivó el debate sobre los límites del poder de la agenda de la presidencia de la Cámara. Juristas y especialistas en derecho legislativo comenzaron a discutir hasta qué punto el control de la agenda puede ejercerse de manera que impida, de forma reiterada, el funcionamiento de los mecanismos de deliberación mayoritaria previstos en el reglamento. La petición de descargo, a diferencia de otras maniobras reglamentarias más complejas, es un instrumento con reglas claras, creado precisamente para proteger el derecho de la minoría organizada a forzar la apreciación de propuestas cuando la dirección bloquea su tramitación. Al interrumpir el proceso en el momento exacto en que alcanzaba su madurez formal, Mike Johnson puso a prueba los límites institucionales de la interpretación reglamentaria.
Aunque técnicamente estaba autorizado a suspender los trabajos, su decisión generó inquietud en cuanto al precedente que puede sentar para situaciones futuras, en las que la obstrucción institucional pueda utilizarse como estrategia sistemática de contención de la oposición, incluso si dicha oposición incluye a miembros de la propia base aliada. Este nuevo equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara también puso de relieve la figura de Hakeem Jeffries como articulador de una oposición cohesionada y estratégicamente orientada. Al mantener la propuesta original de extensión de los subsidios sin concesiones que debilitaran su alcance, el líder demócrata logró no solo preservar la integridad de la agenda, sino también atraer el apoyo de parlamentarios republicanos insatisfechos. Según los informes, la orientación interna fue no dar cabida a soluciones intermedias que pudieran debilitar la propuesta durante su tramitación inicial. La lógica era clara: fortalecer la posición de partida para la futura negociación en el Senado, preservando la centralidad política del tema y la iniciativa de la oposición. La estrategia dio resultados concretos, ya que la petición alcanzó el número de firmas necesarias para obligar a la votación y reveló, en la práctica, que la minoría organizada puede lograr victorias tácticas relevantes, incluso en un escenario de control republicano de la Cámara. Desde el punto de vista institucional, el episodio contribuyó a poner de manifiesto una tendencia más amplia de realineamiento de los mecanismos deliberativos en tiempos de polarización y fragmentación partidista. La articulación de mayorías circunstanciales, la activación frecuente de instrumentos reglamentarios alternativos y el uso político de prerrogativas formales apuntan a un modelo de gobernanza legislativa cada vez menos dependiente de la estructura tradicional de liderazgo y cada vez más basado en la disputa continua por el control simbólico y funcional del proceso legislativo. En esta lógica, la figura del presidente de la Cámara deja de ser solo un coordinador de la agenda legislativa y pasa a ser un actor político expuesto, cuyas decisiones se ponen constantemente a prueba en los ámbitos públicos e internos. La decisión de Mike Johnson de interrumpir los trabajos puede haber evitado una derrota inmediata, pero ha profundizado las incertidumbres sobre su capacidad para dirigir la Cámara en un escenario de creciente división interna. Si este tipo de análisis le ayuda a comprender cómo las disputas legislativas se conectan con dinámicas institucionales más amplias, considere seguir nuestro canal. Aquí buscamos ofrecer una lectura profunda de los hechos y un seguimiento atento de las transformaciones en curso en el sistema político estadounidense. La formalización de la suspensión de los trabajos en la Cámara de Representantes generó interpretaciones divergentes entre juristas, parlamentarios y estudiosos del funcionamiento institucional estadounidense. Aunque la decisión de Mike Johnson se basó en prerrogativas reglamentarias que otorgan al presidente de la Cámara el poder de ajustar el calendario legislativo, parte de los analistas considera que la interrupción del proceso deliberativo en el momento exacto en que se consolidaba una mayoría bipartidista constituye un desvío de la finalidad. Según esta interpretación, el gesto no solo bloquea el examen de un tema de interés público relevante, sino que también debilita los mecanismos de deliberación colectiva al sentar un precedente en el que el mando de la Cámara puede utilizarse para obstruir la manifestación de una mayoría legítima, aunque sea temporal. Hay quienes defienden que esta práctica, aunque formalmente admisible, compromete el espíritu de la representación democrática y tensiona los límites funcionales entre el liderazgo y la mayoría. Otros expertos, sin embargo, consideran que el contexto de fragmentación partidista y de mayoría extremadamente reducida impone al liderazgo republicano retos de gobernabilidad sin precedentes. Según esta perspectiva, la anticipación del receso debe interpretarse como un recurso excepcional ante la falta de margen de maniobra para contener las disidencias internas.
El argumento central es que la estrechez de la mayoría convierte cada voto en un elemento crítico y que la pérdida de control sobre incluso un pequeño grupo de parlamentarios puede inviabilizar la conducción de temas estratégicos. En este escenario, decisiones como la suspensión de los trabajos pasan a ser vistas como medidas defensivas, orientadas a la contención de daños y a la reorganización interna. Para los defensores de esta visión, la acción de Johnson no rompió el reglamento, sino que señaló los límites prácticos de la actual composición del Congreso, marcada por una intensa polarización y una inestabilidad deliberativa. La divergencia entre estas interpretaciones revela un dilema institucional más amplio: cómo equilibrar el ejercicio legítimo de la autoridad reglamentaria con la preservación del derecho de las mayorías organizadas, incluidas las formadas de manera provisional, a programar decisiones de interés público. La cuestión se complica aún más si se tiene en cuenta que el tema en disputa implica la continuidad de las prestaciones sociales con efectos directos en la vida de millones de ciudadanos. Para una parte significativa de la opinión pública y de los analistas, la negativa a someter la propuesta a votación indica no solo un cálculo político, sino una forma de exención de responsabilidad institucional ante un tema que moviliza el consenso fuera del Congreso. Esta crítica se ve reforzada por el hecho de que la petición de descargo se elaboró a partir de normas claras y conocidas, y que su maduración fue el resultado de una articulación legítima, sin desviaciones procedimentales ni incumplimiento de acuerdos internos. Si este tipo de análisis le ayuda a seguir la disputa institucional en Estados Unidos con mayor claridad y profundidad, suscríbase al canal. Aquí buscamos comprender las señales que indican transformaciones en curso, sin atajos ni conclusiones apresuradas. Paralelamente, crece entre los parlamentarios demócratas y parte de los republicanos moderados la percepción de que el episodio representa una oportunidad para repensar los límites operativos del actual modelo de gobernanza legislativa. La reciente sucesión de peticiones de destitución y la respuesta de los líderes a cada una de ellas indica que el sistema reglamentario puede estar siendo sometido a una tensión máxima por una estructura partidaria que ya no logra producir consensos internos sostenibles. La hipótesis que se debate es que, ante la imposibilidad de acomodar intereses divergentes bajo un liderazgo unificado, las disidencias tienden a buscar vías reglamentarias alternativas para expresar su influencia. Esto convierte la presidencia de la Cámara en una función cada vez más vulnerable a la erosión simbólica, ya que su capacidad de mando pasa a medirse no solo por la agenda que logra imponer, sino también por las decisiones que se ve obligada a evitar. El receso anticipado, en este sentido, se interpreta como una negación silenciosa de la derrota. Por otro lado, hay interpretaciones más cautelosas que sugieren que el episodio puede ser absorbido por las dinámicas institucionales normales del Congreso. Según esta línea, la suspensión de los trabajos puede no tener efectos permanentes siempre que la propuesta se retome con celeridad en enero y se apruebe con el mismo apoyo bipartidista que obtuvo en la petición. Esta visión sostiene que el sistema estadounidense cuenta con mecanismos de corrección capaces de hacer frente a momentos de disfunción temporal sin comprometer su estructura de funcionamiento. La eventual aprobación de la prórroga de los subsidios, aunque con retraso, sería una demostración de que el proceso legislativo, aunque imperfecto, sigue funcionando. Sin embargo, los defensores de esta visión reconocen que el costo simbólico de la interrupción ya está dado y que tiende a ser explotado políticamente tanto por la oposición como por sectores del propio Partido Republicano que buscan reposicionarse ante el electorado. En un plano más amplio, el episodio también reabrió el debate sobre la responsabilidad del liderazgo parlamentario en momentos de transición política. Con la proximidad del ciclo electoral de 2026 y ante la creciente presión por obtener resultados concretos,
La tensión entre el control interno y la capacidad de respuesta pública tiende a intensificarse. La cuestión central pasa a ser: ¿hasta qué punto el mantenimiento de la cohesión partidaria puede justificar el bloqueo de propuestas con amplio apoyo social? ¿Y cuál es el papel de la presidencia de la Cámara cuando los instrumentos reglamentarios se utilizan no para facilitar el debate, sino para posponerlo indefinidamente? Estas preguntas siguen sin respuesta, y su respuesta dependerá no solo de las próximas decisiones legislativas, sino también de la forma en que los actores políticos, dentro y fuera del Congreso, decidan interpretar y actuar sobre las señales emitidas por este momento.